En los últimos años se observan cambios fundamentales en la dinámica demográfica del Uruguay. El país ha sido considerado tradicionalmente como poseedor de una demografía moderna, una transición demográfica que comenzó a fines del siglo XIX y en el que en las últimas décadas del siglo XX ya aparecen algunos de los rasgos fundamentales de la llamada segunda transición demográfica, que se identifica con la posmodernidad y los procesos de globalización. A lo largo del siglo XX se consolidaron los fenómenos de la primera transición demográfica, el descenso de la fecundidad y de la mortalidad. Hasta 1930, la migración internacional fue un factor importante de crecimiento de la población, cuyo saldo migratorio fue positivo a lo largo de toda la primera mitad del siglo. En la primera década del siglo XXI, la tasa de fecundidad se ubicó por debajo del nivel de reemplazo, es decir, que la población no tiene la capacidad de sustituirse a sí misma, ya que no repone a las mujeres que son las futuras procreadoras. Las transformaciones en la familia, la nupcialidad y la fecundidad, características de la segunda transición, se percibieron en Uruguay en las últimas décadas del siglo XX, simultáneas a la de varios países latinoamericanos. La transición demográfica precoz, con respecto a la mayoría de los países latinoamericanos, tuvo como consecuencia un crecimiento lento de la población, que fue compensado con los aportes de la inmigración europea y la de los países limítrofes, hasta la mitad del siglo XX. A partir de ese entonces, a un crecimiento natural muy bajo se agrega un saldo migratorio intercensal negativo, planteando un futuro de crecimiento nulo o negativo y una estructura de edades envejecidas. Este temprano proceso de envejecimiento del Uruguay ya fue mencionado hace más de medio siglo por el sociólogo uruguayo Aldo Solari, quien en ese entonces advertía acerca del efecto del descenso de fecundidad y la mortalidad sobre la estructura por edades de la población. Destaca la inmigración de jóvenes, que adquiere relevancia a partir de la década de 1960, como otro factor que acentúa este proceso y a la que él llama envejecimiento perverso. La antigua y gradual evolución de los componentes del cambio natural de la población uruguaya, así como la mencionada emigración de jóvenes, conducen a una estructura por edades que se caracteriza no solo por el aumento de la proporción de adultos mayores, sino también por una baja proporción de la población en edad activa y reproductiva. Así, a la preocupación por satisfacer las necesidades de una creciente población de adultos mayores, se agregan los inconvenientes de una relación de dependencia relativamente alta. Uruguay no contaría con la oportunidad que tendría la mayoría de los países latinoamericanos de atravesar un periodo de baja relación de dependencia, al que se ha denominado bono demográfico. En términos de costo, ello es más relevante, debido a que en países como Uruguay se produce también un envejecimiento de la composición interna de los dependientes, aumentando así la presencia de adultos mayores, lo que implica mayor costo unitario que los niños. Esto ocurre en parte por el peso cada vez más elevado que, como se menciona en el capítulo respectivo, representan los mayores de 75 años en el total de los adultos mayores, para los cuales aumentan las necesidades en materia de arreglos residenciales, salud y cuidados personales. Todas estas nuevas pautas familiares, acompañadas por un cambio de valores, además de la teoría de transición demográfica, ha primado los factores económicos y el proceso de modernización para explicar el descenso de la fecundidad. En cambio, la idea básica detrás del concepto de la segunda transición demográfica es que los países industrializados han alcanzado una nueva etapa de desarrollo demográfico, etapa que se caracteriza por el control total de la fertilidad. Una diferencia fundamental entre ambas transiciones es que mientras que la primera fue una consecuencia a largo plazo de la disminución de la mortalidad, la segunda transición, en cambio, debe interpretarse como una consecuencia de la disminución de la fertilidad que por mucho tiempo se creyeron aceptables. Además, se incluye un nuevo elemento de gran relevancia, la migración. Los países más desarrollados compensan ese equilibrio poblacional con la creciente llegada de inmigrantes, que se acentúa a finales de los años 90. La reducción del número de jóvenes que buscaban ingresar al mercado laboral y los cambios de edad.
Esta composición de la población habrá llevado directa o indirectamente a un aumento de la demanda de la mano de obra extranjera. Estudios realizados enfatizan en los cambios de mentalidad y valores como principal determinante. El descenso de la tasa de natalidad, que inició a finales del siglo XVIII y se prolongó hasta la década de 1930, fue desencadenado por una enorme inversión sentimental y económica en el niño. El niño ocupa un lugar más pequeño. Negarse a tener un hijo no deseado es un nuevo fenómeno importante y no es resultado de métodos anticonceptivos, sino en el aumento de expectativas y el deseo de bienes de estatus. Esta nueva percepción de familia hace posible que los adultos prosperen como individuos, entendiendo como punto esencial que la fertilidad aumentará solo cuando las parejas sientan que es lo mejor para ellos y que cuidar más niños enriquecerá su vida. Esta nueva segunda transición demográfica producirá un debilitamiento de la familia, reflejado en aumentos de divorcios, nuevas actitudes ante el aborto y los métodos anticonceptivos, incremento de la cohabitación, proposición de la edad al matrimonio y al primer hijo, y aún descenso de la fecundidad. El reciente cambio social en los países industrializados tendría una triple faceta: estructural, cambios socioeconómicos, culturales, legado cultural y sistema de valores, y tecnológicos. Hay quienes lo denominan posmodernización, que se utiliza para describir una forma de cambio social considerada específicamente para la era actual. Lo que la segunda transición demográfica hace es aplicar dicha idea como factor determinante en los cambios demográficos desde 1965. El Uruguay de hoy mantiene ciertos rasgos que fueron constantes de su historia poblacional: baja densidad demográfica, desigual distribución de la población en el territorio y alta primacía urbana de su ciudad capital. La mortalidad. Se atribuye a la mortalidad la condición de motor desencadenante de la transición demográfica, sobre todo la mortalidad infantil, otro indicador básico de la situación socioeconómica de la población. Natalidad y fecundidad. El nivel de fecundidad ha disminuido debido a la ocupación de la mujer en el mercado laboral. Se comienza a incrementar el deseo por tener hijos, lo cual reduce el nivel de nacimientos. Migración y distribución territorial. La migración es el tercer componente de la dinámica demográfica. A diferencia de la mortalidad y la fecundidad, esta variable se caracteriza por ser mucho más sensible a los efectos de situaciones coyunturales, a las crisis o auges del empleo, a la distribución en el territorio de las inversiones en proyectos productivos, a la localización de los servicios, así como a las crisis políticas y económicas, que impulsan movimientos fuera de las fronteras. La migración internacional afecta al ritmo del crecimiento de la población total. Y la migración interna tiene efectos sobre la distribución especial de la población en el territorio.